conceptos que tenemos de esta enfermedad, que estamos viendo que cuando la gente se enferma no sabe qué hacer. Así que esa es la solicitud. Y por último, presentar un cambio en el nuevo protocolo de la provincia, así que vamos a concentrarnos en 2 o 3 aspectos del nuevo protocolo. Tenemos ahí en pantalla un power armado, así que lo pasamos. Bueno, fue preparado para ayer, así que vamos, siguiente, Juan. Bueno, la fuente de toda esta información es el cambio del protocolo del Ministerio de Salud de la provincia que se realizó el día 12. Adelante. Caso sospechoso. ¿Cuándo una persona es sospechosa? Cuando tiene al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar. Y es considerado uno de los siguientes: dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, en los músculos, diarrea y vómitos. Cualquiera de persona que tenga 2 de esos, ¿sí? Los últimos 4, recuerden que se considera uno, o sea que tiene que ser los últimos 4 más alguno de los anteriores, es considerado un paciente sospechoso. Pero si tiene pérdida del olfato o pérdida del gusto, con ese solo síntoma es considerado paciente sospechoso. O, siguiente Juan, el criterio 2, ¿sí? Que tiene que ser uno de los primeros 4 síntomas, pero que sea trabajador de la salud o que trabaje en instituciones cerradas como penitenciarías, residencias de adultos mayores o hogares de niños y niñas, sea personal de seguridad, de la fuerza de seguridad o asistente de personas mayores, o sea contacto estrecho de un caso confirmado en los últimos 14 días. Ahí no esperamos que sean 2, es 1, recuerde. Siguiente, Juan. Y el criterio 3, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿sí? Que es en niños de 0 a 18 años, con fiebre mayor a 3 días, con signos y síntomas compatibles, más el laboratorio compatible. Eso lo diagnostican muy bien los pediatras. Siguiente. ¿Qué hago con un paciente sospechoso? ¿Por qué un paciente sospechoso? Porque presenta eso. Lo primero que tenemos que hacer, lo urgente, es el aislamiento, ¿sí? Se aíslan, se quedan en casa, no salen, no están en contacto con nadie, trata de quedarse solo en una habitación. Segundo, reporta al 107, se registra en la base de datos, el 107 le va a preguntar, le va a decir todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y si tiene médico de cabecera, le informa a su médico de cabecera los síntomas por teléfono. ¿Sí? Recuerden que el hisopado, el test diagnóstico que estamos manejando nosotros en Rafaela, se hace el día 4 de comenzado los síntomas. ¿Sí? O sea, yo empiezo hoy, viernes, recién el hisopado lo voy a tener sábado, domingo, lunes, martes. Se programará para el martes. El fin de semana me quedo adentro de casa sin contacto con nadie. Siguiente. Una cosita puedo aclarar de eso. El paciente se aísla hasta que se haga el hisopado. No, se aísla 72 horas y si se siente bien, sale. Se aísla hasta tener el resultado del hisopado. Bien. Lo que dijimos, la urgencia es el aislamiento. Ahí se tienen que mantener aislados sin contacto con ninguna persona. Y si podemos sin contacto con la familia, también se recomienda. No antes del 4.º día el hisopado no es un capricho, ¿sí? Es una cuestión de rédito diagnóstico. Sabemos que pueden dar falsos negativos. Significa que le digo que es negativo, pero en realidad lo hice antes de tiempo al hisopado, y esa persona que yo le digo que es negativo sale, ¿sí? Y desparrama la enfermedad por todos sus contactos. ¿Sí? Así que es preferible en esta enfermedad pecar de más y no de menos. Decirle a una persona que se quede 4 días aislado y no habilitar a una persona positiva a deambular. Siguiente, Juan. ¿Qué es un caso confirmado? Es aquel caso sospechoso que hizo todo lo que hablamos recién y se realiza el test diagnóstico y da positivo, ¿sí?
Recordemos que el resultado negativo del test no descarta la enfermedad. Ahí queda criterio médico. Son los médicos los que deciden, ¿sí? Si es un cuadro clínico compatible. El resultado negativo también puede ser indicación del aislamiento por 10 días. Y acá hay algo nuevo del protocolo. No se toma más el criterio clínico epidemiológico para hacer casos confirmados, ¿sí? Hay que hisopar a los que son sintomáticos, y los que perdieron el gusto y el olfato, que antes los consideramos positivos, ahora también lo tenemos que hisopar, ¿sí? Así que caso confirmado hoy es solo por criterio del laboratorio. Siguiente. Bien. Definición de contacto estrecho. ¿Recuerdan la definición de contacto estrecho? ¿Qué es un contacto estrecho? Es aquel conviviente del caso confirmado. ¿Sí? Todo el núcleo familiar, los que viven en el mismo hogar. O cualquier persona que haya permanecido a menos de 2 metros, más de 15 minutos, sin los elementos de protección, 48 horas previas al inicio de los síntomas del caso confirmado. ¿Sí? O haya tenido contacto físico, como un beso, un abrazo, dar la mano, cuando nos saludamos, ¿sí? O que compartimos objetos, los utensilios, la taza, los vasos, botella del pico. Ojo que está viviendo, que tomamos botella, una gaseosa, un porrón del pico, ¿sí? Eso es un contacto estrecho. Si uno da positivo, se tienen que aislar todos los que tomaron de esa botella. Recuerden esas definiciones que son importantísimas. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar para no calificar como contacto estrecho con nadie. Siguiente. ¿Qué se hace con el contacto estrecho? ¿Sí? Una persona que es positiva por hisopado, le decimos, bueno, fíjate cuáles son tus contactos estrechos, le decimos que se aíslen por 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque tenemos el periodo de incubación de la enfermedad, que va de 1 a 14 días. Pero se demostró, esto es nuevo también, que después del día 10, del día 11, 12, 13 y 14, es menos del 1% la posibilidad de que se desarrollen síntomas ahí. Tenemos casos, doctora, un montón diagnosticados. ¿Sí? Pero hoy estamos habilitados de acortar la cuarentena a 10 días, siempre y cuando se cumplan con las siguientes recomendaciones. Se monitoricen los síntomas el día 11, 12, 13 y 14. No se califique como contacto estrecho con nadie. Se usen las medidas preventivas correspondientes y evitar todas las reuniones, encuentros y todo lo que fuese, ¿sí? Ojo con el tema laboral. Si yo me habilito como contacto estrecho al día 10, tengo que tratar de considerarme como positivo. Pero eso es lo nuevo también. Concepto nuevo. Reexposición. Son aquellas personas que se reexponen al virus. Uno considera que en los primeros 90 días va a tener cierta protección, va a tener anticuerpos. Esto en la gran mayoría es así. Lo que estamos viendo que pasado esos 90 días, si una persona se reexpone al virus, puede reinfectarse. Hay algunas personas que presentan síntomas antes de los 90 días, pero no se considera reinfección antes de los 45 días. En aquellas personas, o sea, todas aquellas personas que tengan un laboratorio positivo y se reexpongan pasados los 90 días, pueden repetir los síntomas y si presentan síntomas van a tener que aislarse nuevamente y repetir el test. Y aquellas personas que no se le haya hecho un análisis y presenten síntomas nuevamente, también deben aislarse y repetir el estudio. La reactivación es un COVID de larga duración, o sea que puede una persona tener síntomas compatibles, tener una PCR positiva, mejorar y antes de los 45 días volver a presentar síntomas, y eso no es que se reinfectó, sino que se reactivó algún síntoma que generalmente no es de mayor gravedad.
siempre y cuando esto nos obliga a descartar que no haya otra causa de esos síntomas. Y la reinfección, como les dije antes, es síntomas compatibles y un análisis positivo después de los 90 días de haberse infectado la primera vez. Nosotros estamos viendo gente que cursó COVID en el mes de septiembre y en el mes de octubre, que ahora presenta síntomas nuevamente, los volvemos a hisopar y vuelven a ser positivos. Esa posibilidad existe. Por eso recomendamos que toda aquella persona que haya tenido COVID continúe con las medidas de precaución, el distanciamiento social, el uso de barbijo y el lavado de manos. Entre los 45 días posteriores al alta y el día 90 es probable la reinfección, y posterior a los 90 días también. Bueno, los casos confirmados, ¿cómo manejamos el alta? Los casos leves se puede levantar el aislamiento o el alta epidemiológica, y acá hay una diferencia entre alta epidemiológica y alta clínica. El alta epidemiológica son los días en los cuales nosotros contamos a partir del cual esa persona no contagia más. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en los casos leves, que son 10 días, el paciente al día 10 se sienta totalmente bien. Pueden persistir algunos síntomas leves, como generalmente es el cansancio, el sueño, la dificultad a veces para volver a retomar las actividades físicas, son los síntomas que más persisten. Son 10 días cumplidos desde el inicio de síntomas, con 72 horas libre de fiebre. Si al día 10 el paciente persiste con fiebre, no va a tener el alta epidemiológica ni el alta clínica, se va a postergar entre 14 y 21 días. El moderado son aquellas personas que tienen alguna comorbilidad y la evolución es más torpia, persiste la fiebre, ahí el alta epidemiológica la vamos a tener al día 14 o al día 21, de acuerdo a la gravedad del cuadro. Bueno, esto es un término que se puso de moda luego de que se tome como base para las nuevas restricciones. Es la razón. ¿Qué es la razón? Es la sumatoria del número de casos en la quincena pasada sobre la quincena anterior, o sea, los últimos 15 días por sobre los 15 días anteriores. Para Rafaela, recuerden que si da menor a 0,8 es que los casos están en descenso, entre 0,8 y 1,2 los casos están estables, y mayor a 1,2 los casos están en franco aumento. Para Rafaela la razón nos da 1,37, o sea, mayor a 1,2, o sea, tenemos una curva en franco aumento, ¿sí? Por lo tanto, como explicaba muy bien la doctora, nosotros el pico lo tuvimos en octubre, noviembre, diciembre, enero, y no sabemos lo que va a pasar en febrero, o sea, tenemos una razón en franco aumento, y a partir de febrero, los 90 días que tenemos demostrado científicamente que nos cubrirían los anticuerpos de esta enfermedad, a más del 80% de la población, empezarían a pasar esos 90 días, y por lo tanto tendríamos la posibilidad de nuevas infecciones en pacientes que ya se contagiaron con la enfermedad. Siguiente, Juan. Y esto es lo que mostramos la vez anterior. Nosotros habíamos estimado que para el día 15, que sería más o menos el día de hoy, tendríamos como máximo 48 casos aproximadamente en el día de hoy. Ayer tuvimos 36, si mal no recuerdo, o sea que esa estimación es acertada. Pero la estimación llega hasta el 25 de enero, ¿sí? Y a partir de ahora, del 25 de enero en adelante, digo, va a depender lo que hagamos ahora en estas semanas. Así que si esta semana, por favor, nuevamente alerta, por favor, nuevamente los cuidados, por favor, nuevamente el tema de siempre, que ya sabemos que probablemente nos relajamos un poco por el hastío que llevamos de tanto tiempo, de
de cuidados y de hablar del mismo tema, porque nos olvidamos un poco por el tema de las fiestas y nos dedicamos a otra cuestión. Bueno, hay que retomar. Siguiente, Juan. Y la gran pregunta es qué va a pasar en febrero, así que nada, es un gran signo de interrogación. Ahí lo puse chiquito, pero bueno, es un gran signo de interrogación. Bueno, estamos a disposición para algunas preguntas que nos quieren hacer. Nos van preguntando y respondemos con gusto. No hay nadie que quiera preguntar, tienen micrófonos habilitados. El que quiera preguntar, habilita micrófono y pregunta. Bueno, dale, aclaramos alguna cuestión de vacunas hasta que... recibieron la vacuna. Nosotros esto lo decimos cuando todas las personas van a vacunarse, se está vacunando personal de salud, la gran mayoría conoce esto que yo voy a decir, pero es un poco para recordar, la vacuna tiene síntomas esperables que pueden presentarse o no en aquellas personas que la reciben, que son dolor local, dolores musculares, cansancio, algunas personas pueden tener dolor de cabeza y otros pueden tener fiebre. Algunos puede ser más acentuado que en otros, y estos síntomas se presentan en las primeras 24, 48 horas y persisten como un máximo de 72 horas. Todas aquellas personas que los síntomas persistan más allá de las 72 horas, ¿qué pasa? Se tiene que aislar, lo tiene que reportar al 107 y va a ser hisopado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una vacunación en sucio, se llama, donde se vacuna a todas las personas que no presentan síntomas, pero muchas de las personas que se están vacunando pueden estar en el periodo de incubación del virus. Entonces va a coincidir que se vacunan y comienza con síntomas de COVID, que en un primer momento puede parecer que sean por la vacuna y posteriormente se confirma que esa persona estaba infectada con COVID y recibió la vacuna. La vacuna no alcanzó a generar los anticuerpos necesarios para protegerlo, por lo tanto va a desarrollar la enfermedad si se infectó en ese periodo de tiempo previo a la vacunación. Sí, estamos viendo algunos llamados de personal de salud al 107, recuerden que son síntomas esperables. Son síntomas esperables. Si es un síntoma grave, urgente tiene que dirigirse a la guardia del hospital, que hasta el momento ninguno presentó ningún cuadro de anafilaxia ni de alergia grave, son todos síntomas leves y lo reportan a través de la página oficial de la provincia y si no se comunican con los médicos referentes que en el vacunatorio le van a informar. Otra cosa que queremos comentarles es que si bien tenemos en el hospital 6 pacientes en respirador, 6 pacientes en terapia intensiva y con una neumonía grave, tenemos muchos pacientes internados, ¿sí? Hay 48 pacientes en el día de hoy internados, está muy alta la demanda de camas, si bien también tenemos pacientes de Rafaela y muchos de la región, que son atendidos en nuestro efector, a esta altura de la pandemia nos esperábamos encontrar con menos camas ocupadas y con un poco de oxígeno para el sistema sanitario y sobre todo el recurso humano que está trabajando a destajo, que algunos no tienen licencias y que no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses. Así que necesitamos la colaboración de todos, hoy más que nunca. ¿Apareció alguien para preguntar? Si hay algún criterio sanitario para posibles futuras restricciones, como dar clases de forma presencial, por ejemplo.
Lo mismo de siempre, es el número de casos que se va presentando, pero el acumulado a las semanas anteriores. Si esa razón que nombró Martín empieza a aumentar y a duplicarse, probablemente se tomen medidas. La idea es que hagamos un esfuerzo más como ciudadanos y eso no pase. El alerta en el sistema de salud está básicamente porque nosotros estamos aumentando los casos, no a los números que teníamos en octubre, pero ¿qué pasa? La región, o sea, los pueblos y las localidades que abarca Rafaela, sí están teniendo mayor número de casos de los que tuvieron en octubre. Entonces, el sistema de salud actualmente tiene que dar respuesta al aumento de casos de Rafaela más el aumento de casos de la región. Por eso preocupa, por los números que manejan las localidades vecinas. Bueno, gente, les agradecemos por su tiempo, buen fin de semana, esperemos encontrarnos prontamente. Buenas tardes.